Buenos días, espero que estén bien, que se encuentren bien, por supuesto, y que vean la sanidad con optimismo, porque quizás en exceso nos dejamos llevar por lo mal que están las cosas, pero al hacerlo quizás perdemos el foco. Háganse la siguiente pregunta: ¿están siendo bien atendidos por la asistencia sanitaria en sus comunidades autónomas? ¿Les parece razonable lo que pagan por ella o lo que no pagan? Claro. Quizás ha llegado el momento de quejarse menos y cuidar lo que tenemos. Quizás, y solo quizás, debemos romper una lanza a favor de todos los que hacen posible la sanidad en cada comunidad autónoma: médicos, enfermeros, farmacéuticos, industria, pacientes, hombres y mujeres. Sí, usted y usted también. Si usted no pertenece a ninguno de los eslabones fundamentales que he mencionado, usted también lo hace con sus impuestos y o con el cuidado que usted proporciona a los mayores, a las personas dependientes. Una gran labor, sin duda, digna de elogio. Dicho esto, les cuento que hoy hablaremos de qué hacer para que los recortes no parezcan indiscriminados, o qué dicen los expertos de dichos recortes, y cómo es la manera correcta para afrontar los ajustes del gasto sanitario necesarios. Les contaremos también que sobran facultades de medicina, ya que entre los médicos que vienen de fuera de España y los nuevos médicos formados en nuestras facultades empezamos a tener problemas de empleo, de exceso de paro. Y para evitar que se incremente aún más esta situación en el futuro, pues por otro lado tenemos que afrontarlo. Y también tenemos la triste noticia de la muerte de un inmigrante senegalés en Baleares. Esto está otra vez en el centro de la polémica. ¿Es cierto que no se le atendió por no tener papeles, o es una exageración y responde a la pugna política ya habitual en materia sanitaria entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Pues de estas y otras cosas debatiremos en Toma Medicina, pero para hacerlo mejor, antes la actualidad sanitaria, por supuesto, toda la información, las noticias que le interesan, de la mano de Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días. La sostenibilidad del sistema sanitario sigue siendo precaria. La frase incluida en el documento de evaluación de reformas emprendidas por España que ha hecho la Comisión Europea borra cualquier rastro de optimismo que podría haber dejado el anuncio de retrasar el cumplimiento de objetivo del déficit para nuestro país. El mensaje para Mariano Rajoy es claro: se avanza pero no lo suficiente. Según las previsiones de la Comisión, el gasto sanitario público español aumentará en 1,3 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto de aquí a 2060. Los deberes son, por tanto, racionalizar el gasto manteniendo la accesibilidad a la atención sanitaria de los grupos más vulnerables mediante la reducción del gasto farmacéutico de los hospitales y además mejorando los incentivos a favor de un uso eficiente de los recursos. En definitiva, las reformas continuarán en el Sistema Nacional de Salud. Cambiamos de asunto. La Comisión Europea lanzaba esta semana un procedimiento de infracción contra España por no aceptar en los hospitales públicos de zonas turísticas la tarjeta sanitaria europea y obligar a los pacientes comunitarios a pagar por tratamientos que son gratuitos para los españoles. El expediente de Bruselas es el resultado del crecimiento de quejas recibidas sobre los hospitales públicos españoles que rechazan dar tratamiento a ciudadanos con tarjeta sanitaria europea y exigen en su lugar el seguro de viajes y la tarjeta de crédito. La asistencia hospitalaria en España es gratuita en términos generales y la tarjeta sanitaria europea da derecho a su titular a ser tratado de la misma forma que un ciudadano español. Sin embargo, algunos hospitales españoles informan erróneamente a los pacientes de que su tarjeta sanitaria no es válida si tienen un seguro de viaje. En otros casos, pacientes que creían estar siendo tratados con base a su tarjeta sanitaria descubrieron más tarde que la factura se les había enviado a su compañía de seguros. La Comisión lleva negociando con las autoridades españolas sobre este problema desde hace 3 años. Las autoridades españolas han indicado al Ejecutivo comunitario que han adoptado medidas para resolverlo, pero el número de quejas sigue aumentando. Por ello, Bruselas ha decidido enviar una carta de emplazamiento. Si en el plazo de 2 meses las autoridades españolas no toman medidas, el Ejecutivo comunitario pedirá formalmente una reforma legal y podría acabar llevando el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Más cosas. La posibilidad de sustituir genéricos por biosimilares ha abierto un nuevo debate en torno a la revisión de la ley del medicamento. 7 asociaciones de pacientes crónicos piden que se eliminen estos fármacos del proyecto y critican su equiparación con los genéricos. ¿Pero por qué hay diferencia entre unos y otros? Se lo explicamos.
La Federación Nacional de Asociaciones de Lucha contra las Enfermedades Renales, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, la Coordinadora Nacional de Artritis y las Federaciones para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, de diabéticos españoles, de enfermos y trasplantados hepáticos y de Parkinson han manifestado su disconformidad sobre el intercambio de tratamientos biológicos o biotecnológicos. Y es que en el proyecto de ley propuesto por el Gobierno se sugiere la equiparación de los biosimilares con los genéricos en posibles sustituciones. Pero para los pacientes la sustitución de medicamentos biosimilares implica riesgos de seguridad porque se trata de organismos vivos, producidos de forma diferente, por lo que no deben ser intercambiables, y añaden que pueden surgir problemas derivados de la imposibilidad de demostrar la efectividad o efectos adversos de forma individualizada a cada uno de ellos. Y es que mientras que los medicamentos genéricos son fármacos que tienen la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica que el fármaco de marca, los biosimilares hacen referencia a productos sintetizados de forma biológica, que no son idénticos al medicamento original. La esofagitis eosinofílica es una patología que produce la inflamación del esófago ante el consumo de determinados alimentos. Aunque es una enfermedad poco habitual, su frecuencia está aumentando en muchos países desarrollados, según se puso de manifiesto en el Congreso de la Sociedad Española de Aparato Digestivo. La esofagitis eosinofílica es una alergia emergente difícil de diagnosticar por sus diferentes síntomas y el desconocimiento de los alimentos que la causan. Porque se produce una inflamación en el esófago, pero por un tipo de células blancas, de leucocitos especiales, que son los eosinófilos, y que esos eosinófilos se activan por una reacción alérgica, normalmente, en este caso, a alimentos que se ingieren a los que esa persona es alérgica, justo para producirse esa inflamación en el esófago. Hasta hace apenas 20 años esta enfermedad era desconocida y la diversidad de sus síntomas, que además pueden variar de un individuo a otro, ha hecho que en ocasiones a las personas que la padecen se les confundiera con pacientes con problemas de reflujo gastroesofágico. Fundamentalmente personas que empiezan a tener síntomas de dificultad a que pase el alimento, de dolor cuando el alimento baja por el esófago, de molestias en esa zona que no se puedan explicar por un reflujo, por un ardor normal, y que entonces consulten a su médico para ver por qué es eso. A partir de ahí se pone en marcha el mecanismo de diagnóstico e, insisto, solo sospechándolo y haciendo la endoscopia se puede diagnosticar. No se tiene certeza de qué alimento lo produce, pero sí se sabe que se asocia a ingredientes muy comunes de la dieta, como la leche de vaca, el trigo, el huevo o la soja. Estamos teniendo cada vez más contacto con alergenos y al mismo tiempo que también disminuye otro tipo de relación inmunitaria con otro tipo de gérmenes, pues se van produciendo estas enfermedades que son respuestas atípicas a cosas a las que no deberíamos reaccionar. Esto tiene que ver con el cambio de la relación del sistema inmunológico con un mundo que ahora es muy diferente al que había antes. Para los pacientes que sufren esta enfermedad o cualquier otra alergia alimentaria es muy importante que el etiquetaje de los alimentos sea veraz y riguroso y que sea entendible con facilidad. Hacer un clic por la esclerosis múltiple a través de la plataforma M1, disponible en las principales tiendas online de España y en las páginas web de los medios de comunicación. Todos podemos donar una cantidad de dinero para investigar sobre la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica degenerativa que se manifiesta por primera vez entre los 20 y los 30 años, por lo que su mayor gravedad es la edad de inicio. En España son ya 46.000 pacientes y no se conocen con seguridad sus causas ni tiene cura. Por esto y porque es imprescindible seguir invirtiendo en investigación, se presenta el proyecto M1 por parte de Esclerosis Múltiple España con la colaboración de Novartis. Además, a la causa se han sumado numerosas caras conocidas. Pues la campaña está dirigida a toda la sociedad. Pueden participar en ella tanto donantes particulares, entrando en la plataforma www.m1.es, con donaciones a partir de €1 mínimo, o bien empresas. Las empresas nos centramos sobre todo en las que operan a través del e-commerce, que pueden participar de muy diversas maneras. La enfermedad puede presentarse por brotes o de forma progresiva. Para la primera existen fármacos que reducen y ralentizan los síntomas, mientras que para la segunda aún no existe un tratamiento definitivo. Sin embargo, se han dado avances muy importantes en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, gracias a la investigación, sabemos más de la enfermedad que los últimos 100. De ahí que yo creo que sí, tenemos que estar de enhorabuena, pero una enhorabuena solo parcial,
porque el recorrido que nos queda es muy importante y muy grande para muchos pacientes, y de ahí esta reunión y el esfuerzo que tenemos que hacer de cara a la investigación. Para encontrar las causas de la enfermedad, la investigación es fundamental. ¿Cuáles son los factores ambientales que en un momento determinado pueden estar jugando un papel? Pues creemos desde algún factor viral que se ha estudiado desde hace muchísimos años, pero no se ha encontrado, y hay algunos virus de la familia de los herpes. Nosotros hemos trabajado hace muchísimo tiempo en ellos. Algún factor, incluso se está hablando de ciertos hábitos, o por ejemplo exposición al sol, tema de las vitaminas, la vitamina D en este caso, insisto, sin estar completamente cerrado el tema, ¿no?, que pudiera ser un factor, o incluso algunos temas de higiene, es decir, una excesiva higiene en ciertas cosas en un momento determinado. Así, el proyecto M1 se dirige a toda la sociedad, desde donantes particulares hasta empresas de cualquier sector. Más temas. Una dieta equilibrada no solo puede ayudarnos a controlar esos kilos de más, sino que es una garantía de buena salud. Así se puso de manifiesto en el Día Mundial de la Nutrición. Comer saludablemente, hacer actividad física moderada y controlar el peso puede prevenir entre un 15 y un 30% de los tumores. De este modo, uno de los alimentos especialmente importante en la prevención del cáncer de colon y próstata es el tomate por su contenido en licopeno. Pero en general, las dietas ricas en vegetales, frutas y verduras preparadas de la forma más natural posible tienden a resultar beneficiosas también para envejecer, según se desprende precisamente de los datos de la Encuesta Nacional sobre Estilos de Vida y Longevidad. Comer bien para envejecer mejor, así reza el lema de este año para celebrar el Día Nacional de la Nutrición. Las conclusiones del estudio revelan que mantener una dieta ligera y una actividad física diaria contribuye a una mejor longevidad y además repercute en una mejor calidad de vida en la tercera edad. Conocer el secreto de la longevidad y calidad de vida de esta cohorte utilizada, pues diríamos que mantener un peso saludable durante gran parte de su vida y hacer uso, comer 3 o más piezas al día, pues sería, yo creo, que el mensaje que podríamos compartir con todos ustedes. Sin embargo, los jóvenes son los que se están alejando de estos hábitos saludables. Consumir al menos 5 raciones al día entre fruta y verdura, incorporar las legumbres a la alimentación, en raciones semanales 2 o 3 platos a la semana, incorporar a la alimentación el pescado, al menos 3 veces a la semana, consumir 3 veces a la semana un puñado de frutos secos, beber agua suficiente, al menos 1 litro, litro y medio todos los días, sustituir los lácteos grasos enteros por lácteos semi o desnatados, realizar al menos las 3 comidas principales y 2 más frugales, a media mañana y a media tarde, y llevar una vida cotidiana activa, con vida de relación y dedicando al menos 30 minutos diarios todos los días a hacer o a practicar una actividad física. Así, la Organización Mundial de la Salud prevé que en 2050 casi un 40% de la población española sea mayor, de manera que España se convertirá en el segundo país más envejecido del mundo, por detrás de Japón. En la actualidad, las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y otras enfermedades crónicas. Por ello, los especialistas insisten en la necesidad de priorizar en los hábitos de vida desde edades tempranas para poder disfrutar de una madurez saludable. ¿Sabían que ya se puede medir el coeficiente intelectual a través de la vista? Este y otros temas en los breves de la semana. No se los pierdan. Organizaciones médicas, sociosanitarias y de la comunicación han creado la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad, ya que numerosos expertos tachan de vergonzosa la lucha que han realizado los distintos gobiernos españoles contra esta enfermedad y han pedido crear un plan nacional para erradicarla, ya que afecta actualmente a 20 de cada 100.000 habitantes, especialmente a los más desfavorecidos. Seguir una dieta baja en calorías no solo ayuda a reducir algunos kilos, también mejora los síntomas de la psoriasis en aquellos pacientes que tienen sobrepeso. Así lo revela un estudio que se acaba de publicar en la revista JAMA. Esta enfermedad crónica de la piel está asociada con el incremento de adiposidad, por lo que el sobrepeso es un factor de riesgo y una dieta sana puede ayudar a su prevención. El coeficiente intelectual ya se puede predecir mediante un test visual simple. Así lo ha demostrado un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Rochester. A través de imágenes se comprobó que el movimiento en figuras de mayor tamaño es más difícil de identificar para la mayoría de la gente y que las personas con un mayor coeficiente intelectual son más rápidas al detectar el movimiento de objetos pequeños, pero mucho peores cuando se trata de objetos de gran tamaño.
Ayer se celebraba el Día Mundial sin Tabaco. Si la población dejara de fumar, el cáncer de pulmón pasaría a ser una enfermedad rara y se reduciría notablemente otro tipo de tumores. Para hablar de nuestra salud respiratoria, contamos hoy con la presidenta de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, doctora Pilar de Lucas. Buenos días. Hola, buenos días. Hablábamos de la importancia de dejar ese hábito de fumar. ¿Cómo influiría esto en nuestra salud? Pues sin duda ninguna influiría muy positivamente. Disminuiría enormemente la aparición de la prevalencia de determinadas enfermedades, sobre todo yo, si me centro en neumología, como neumóloga que soy, pues tengo que decir que enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues prácticamente no existiría, es decir, existiría, pero afectaría a menos del 20% de los afectados actualmente. Y lo mismo podemos decir del cáncer de pulmón. Hay que decir que el 90% de todos los cánceres de pulmón están directamente relacionados con el tabaco. Por tanto, sin duda ninguna, nuestra salud respiratoria mejoraría enormemente. Sabemos todos estos temas, pero ¿se está haciendo lo suficiente tanto en medidas preventivas para evitar que los jóvenes se inicien estos hábitos como una vez que se tiene el hábito para dejar de fumar? Nunca es suficiente, se están haciendo cosas, ¿no? Y esto se demuestra con el hecho de que si hace años, 15, 20 años, ya sé que es un tiempo, podíamos decir que el 50% de la población española era fumadora, pues la última encuesta nacional de salud muestra que esto está solo en el 24%, y hablando de personas de más de 16 años. No hay que bajar la guardia, realmente tenemos un problema. Es verdad que solo el 24%, pero porque muchos han dejado de fumar, son exfumadores, ¿no? La realidad es que tenemos un problema con nuestros jóvenes, ¿no? Y es que sabemos que se incorporan a edades muy tempranas a fumar, a los 13 años. De hecho, entre los 15 y los 16 años, el 9-10% de nuestros jóvenes fuman a diario. Estamos hablando de adolescentes, casi niños, ¿no? A diario, ya esporádicamente hasta el 20%. Por tanto, tenemos que incidir muchísimo menos en prevenir, en que la gente no se incorpore al hábito de fumar, ¿no? Luego, por supuesto, en que lo dejen, porque siempre es bueno. En cualquier momento que dejemos de fumar, nuestra salud se va a beneficiar. Pero sobre todo, es fundamental tratar de que nuestros chicos, nuestras chicas, no comiencen a fumar. Y ahí nos queda mucho por hacer. Doctora, ahora mismo se ha reavivado un poco la polémica con el tema de, bueno, teníamos la ley antitabaco, todo estaba dando buenos resultados, y se está reavivando un poco la polémica, sobre todo con el tema de permitir fumar en Eurovegas, ¿no? En espacios diferentes. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, yo diría que teníamos y tenemos la ley antitabaco. SEPAR desde el primer momento apoyó sin fisuras de ningún tipo la ley que tenemos, que consideramos que es una ley buenísima. Y nosotros esperamos que no se produzca ningún retroceso. La ley es muy clara, no se puede fumar en lugares públicos. Nosotros esperamos que no se modifique la ley, la apoyamos. Pero no solo que la apoya SEPAR, es que sabemos que el 80% de los ciudadanos, incluso los no fumadores, apoyan esta ley. Por tanto, esperamos que no haya ningún retroceso, ningún cambio en la ley, puesto que probablemente nosotros, por supuesto, como neumólogos, nos parecería realmente lamentable, pero incluso pues para la ciudadanía sería difícil de explicar el retroceso en una ley que supone un gran bien para la salud, protección de la salud y por ende de la vida. Salud, vida. De manera que para nosotros tenemos la ley y esperamos que la ley no se modifique. Bueno, nos queda claro entonces. Vamos a seguir hablando obviamente de salud respiratoria, y otro punto que puede ser conflictivo para nuestros pulmones y en general para nuestras vías respiratorias es el tema de la contaminación ambiental. ¿Se ha demostrado el impacto que tienen las enfermedades respiratorias? Sí se ha demostrado, sobre todo en el agravamiento, más que en la aparición de nuevas enfermedades, igual que con el tabaco no hay duda. También es verdad que tenemos otros contaminantes laborales, ambientales, pero sobre todo laborales, que influyen en que se produzcan pues, EPOC, bronquitis crónica, pero sobre todo donde incide es en el agravamiento, es decir, las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, ya sea EPOC, ya sea asma, durante los periodos de elevada contaminación, pues con más frecuencia se agudizan, experimentan un empeoramiento de su sintomatología y aumentan pues, los ingresos en urgencias, por ejemplo.
esto sí que está claramente demostrado, coincidiendo con periodos de mayor contaminación. ¿Se debería incidir más quizás desde las administraciones en las políticas para evitar o bajar los niveles de contaminación? Bueno, se está haciendo, realmente la mayor parte de los ayuntamientos tienen leyes de aire limpio, Madrid tiene una buena ley de aire limpio, recientemente también desde el Ministerio se ha aprobado, no sé si se ha aprobado ya, creo que sí, una nueva ley encaminada a disminuir la contaminación ambiental, de manera que yo creo que se está trabajando y se está trabajando bien. Nosotros tuvimos la oportunidad de comentar, el Ministerio tuvo la gentileza de mostrarnos, la Dirección General de Medio Ambiente, la ley para que pudiésemos hacer aportaciones y he de decir que como sociedad científica pues nos pareció que estaba muy bien en todos sus puntos, de manera que es verdad que se están haciendo cosas, también es verdad que ahí también todos los ciudadanos hemos de colaborar, ¿no? Vamos teniendo, es como el tabaco, vamos teniendo cada vez más información, entonces está en juego nuestra salud, la salud de los más mayores y también la de los más pequeños, son los niños también los que padecen estos agravamientos, niños asmáticos. Por tanto, creo que sí que estamos haciendo cosas, sin duda ninguna hay que seguir, pero en este aspecto se están haciendo las cosas pues bastante bien. Siguiendo con esta línea de la contaminación, ahora que hay tanta alergia también, los pacientes se agravan, ¿no?, cuando se unen las partículas de diésel con el polen en estos momentos, ¿no? Bueno, digamos que lo que ocurre es que con motivo los pacientes alérgicos, y hablamos en la enfermedad respiratoria más grave relacionada con la alergia, sin duda en el asma, pues claro, el incremento de alergenos, de pólenes, va a hacer que la inflamación que tienen nuestras mucosas respiratorias, las mucosas de los bronquios, aumente. Sí, sobre esta, y ya es frecuente la aparición de episodios de agravamiento, de agudización del asma. Lógicamente, si en esta situación en que nuestra mucosa está más inflamada, añadimos lo que evidentemente es otro irritante, los productos de la combustión, de los motores, sobre todo diésel, pues evidentemente añadimos otro agente a una mucosa que ya está mal, que ya está inflamada y por tanto van a empeorar las agudizaciones. No es en sí que tengan un mecanismo de acción común, no, pero sí que es verdad que se va a agravar más, por supuesto. Doctora, y ya para acabar, vemos que hay muchísima alergia. Este año parece que la cosa está en niveles altos, con este tiempo que tenemos, claro, así un poco raro. Un consejo, ¿hasta dónde hay que aguantar, ¿no?, para ir al médico y tratarse de una alergia? A ver, no hay que aguantar. Esto, lo primero, es importante. Afortunadamente, bueno, tenemos rinitis, conjuntivitis, que son importantes y son molestias, pero digamos que desde el punto de vista respiratorio van a tener una menor gravedad, lógicamente. Pero el asma, en primer lugar, es una enfermedad que, incluso la relacionada con la alergia, no debemos olvidar que está siempre. El asma siempre está ahí y muchas veces, incluso cuando no tenemos síntomas, tenemos que hacer el tratamiento que nos manda nuestro médico de atención primaria, nuestro neumólogo, aunque estemos bien. Se abandona muchas veces, desgraciadamente, gente joven que se encuentra muy bien. No voy a usar el tratamiento, no hay que hacerlo siempre. Si además ya aparecen síntomas de agudización, no esperemos a tener una crisis grave de asma, se llama así, agudización grave del asma. No. Si empezamos a notar que tenemos más sensación de falta de aire, que aparecen pitidos, que el enfermo llega a escucharlos, no esperemos más, pero ni que no aparezcan. Si tenemos falta de aire, vayamos a nuestro médico porque nos va a tener que cambiar. Es decir, aquí sí que no tenemos que aguantar. No. Hay que pedir ayuda desde el primer momento porque lo que se trata con facilidad, tenemos fármacos muy, muy eficaces, se puede convertir en un problema muy, muy serio. Doctora De Lucas, pues nos quedamos entonces con ese mensaje. Vale, pues espero que sea útil. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero no se pierdan a continuación el debate del Toma Medicina. Y empezamos el debate flash de esta mañana. La necesidad de implementar de forma urgente, como hemos comentado muchas veces, reformas estructurales vinculadas al coste-efectividad de los tratamientos farmacológicos fue la principal tesis que se puso sobre la mesa en la pasada Subcomisión de Sanidad del Congreso, donde además se puso de manifiesto que de no ser así, de no tener presente ese coste-efectividad, las reformas quedarían relegadas o sustituidas por recortes indiscriminatorios de carácter cortoplacista.
La mayoría de medidas decididas en los últimos tiempos se han centrado en los precios de los medicamentos antiguos, a pesar de su bajo precio, lo que tiene para los expertos un escaso recorrido. Los economistas de la salud apuestan por un copago evitable y basado en los criterios de efectividad. Por tanto, consideran que lo óptimo es que sea de importe reducido para todos, que se acumule la cifra total que paga un paciente por cualquier tipo de copago, con un límite máximo de aportación o un porcentaje de renta, dejando fuera el copago o siendo muy reducido para pacientes con enfermedades crónicas. Y para hablar de este y otros temas tenemos a nuestros 3 expertos de esta mañana. Ellos son Carlos Jiménez, experto en el mercado farmacéutico. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Santi. María López Ibor, la doctora López Ibor, que es profesora de la Universidad Complutense, profesora en psiquiatría. Buenos días. Bienvenida, y además te toca representar a los médicos de este país. Y tenemos a Chema López, director del Global, que nos traerá la visión de la industria farmacéutica. Chema, bienvenido nuevamente. Bueno. Y además el primer tema, por cierto, requiere de una aclaración, así que empezaremos con ¿qué es eso del copago evitable? ¿Es que es evitable el copago en algún caso, como decía el vídeo? Sí, bueno, es una figura en la cual pues, es el paciente el que elige si quiere pagar un poco más por un medicamento a cambio de seleccionar la marca concreta con la que quiere ser tratado. Es decir, llegaría a una farmacia y le ofrecerían la posibilidad de pagar un poco más, ¿no? Con la receta que presentara del Sistema Nacional de Salud, en la farmacia le dirían que tiene este medicamento a tal precio o tal otro por un poquito más, y él elige. Ahora veremos por qué se ha puesto otra vez de moda esto, que ya era algo pasado y que vuelve a la actualidad. Sí. Carlos, ¿qué te sugiere este primer reportaje que hemos hecho? Bien, yo creo que va en la dirección, en cualquier caso, en la misma dirección que está estudiando el Gobierno para la nueva ley de fijación de precios. Es positivo que realmente los fármacos se valoren según el criterio de coste-efectividad, y todavía más en el contexto de la situación actual, en que el acceso a la innovación, en principio por ser fármacos más caros, pues se está ralentizando por el impacto que tiene en la economía. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en lo que va de año no se ha aprobado ningún fármaco innovador de momento y estamos ya a final de mayo. Con lo cual eso es positivo. Ahora bien, aquí la clave es los criterios a la hora de esa valoración de cuáles son los criterios que se eligen para para categorizar ese coste-efectividad. Y ahí pues yo creo que también España pues se debería reflejar, independientemente que tienen criterios diferentes en otras agencias de evaluación avanzadas en Europa, como la inglesa, la francesa, la alemana, aunque tienen criterios diferentes, pero sí que exista una cierta homogeneidad también con los países del entorno. No que existan miles de agencias de evaluaciones y miles de informes de evaluación aquí en España, que al final es un coste añadido. María, me imagino que a ti todo esto te suena, obviamente, por muchas razones. La normalización, digamos, el conocer las reglas del juego para establecer qué es coste eficaz es una asignatura pendiente de años. Me imagino que los médicos deberíais de tener además guías muy claras en este sentido, ¿no? Pues es cierto, yo creo que además los médicos tenemos que ser conscientes de que nuestros fármacos muchas veces tienen un precio y a veces no lo sabemos bien, pero es que el paciente necesita nuevos tratamientos, nuevos fármacos o con nuevas fórmulas que le hagan que sea mucho más fácil tomarlo. Y la verdad es que lo de que se rijan por coste-eficacia y que se valoren muy bien cómo son o qué se va a admitir es importante. Lo que no se puede hacer desde el punto de vista médico es investigar tanto tiempo los fármacos, hacer tantos ensayos clínicos, crear tantas expectativas al médico y al paciente y luego al final, por un tema a lo mejor solamente económico, no poder acceder a ese tratamiento. Tenemos además, es cierto, algunos casos espectaculares, es decir, ha llegado pues, un tratamiento revolucionarios como la curación, la erradicación del virus de la hepatitis C, claro, que tiene unos costes extraordinarios y sin embargo ha costado mucho que entre y que los médicos podáis disponer de este tratamiento. Y los médicos vamos sabiendo que esos fármacos van a estar disponibles en 2, en 3, en 5 años y luego llega el momento, se han hecho durante años o miles de presentaciones en congresos sabiendo que el fármaco puede estar y al final no llega a estar por un tema pues, económico. Efectivamente, hay que estar duro, muy pendiente de esto. Y Chema, ¿qué te parece esto? Yo creo que es más que necesario, es imprescindible tratar la selección de medicamentos con términos de coste-efectividad. Hoy en día mismo se pueden estar utilizando medicamentos que, aunque sean más baratos, aporten menos valor al paciente en términos de salud que otros tratamientos que a la larga o incluso a corto y medio plazo pueden generar ahorros.
como comentabas, por ejemplo, con los medicamentos de la hepatitis C, evitar un trasplante de hígado cuesta muchísimo dinero. Y el coste, el diferencial de coste entre el tratamiento ordinario y el nuevo, pues no es tanto. Pues hablábamos de tratamientos médicos y vamos a hablar ahora de quienes prescribes, porque sorprendentemente la falta de un registro de profesionales que exista. Dicho registro impide saber cuántos médicos son necesarios en el Sistema Nacional de Salud y cuántos deberían salir de las facultades. Para que se hagan una idea, los decanos de las facultades de medicina insisten en que sobrarían entre 10 y 13 facultades de medicina en la actualidad, mientras hay cola para que los médicos extracomunitarios que vienen de fuera de la Unión Europea convaliden sus títulos. Sanidad ha rechazado entre el 80 y el 90% de los expedientes de homologación de especialistas extracomunitarios. Según los últimos cálculos del anterior gobierno en España, trabajaban más de 5.000 médicos extranjeros sin ninguna homologación. La asociación que representa a los médicos extracomunitarios considera que Sanidad aduce a la falta de años de formación sin tener en cuenta los años de experiencia laboral, que en muchos casos supera los 15. Sin embargo, el número de homologaciones concedidas en la última década por el Ministerio de Educación supera el número de licenciados en medicina. Según datos de Educación y Sanidad, en este periodo, más de 50.000 profesionales extracomunitarios han convalidado su título, mientras los decanos de las facultades de medicina piden mayor rigor en los procesos para que no aumente el paro médico que ya empieza a haber. Es para tranquilidad de todos los que nos oyen, cualquier médico extracomunitario que homologa su título, incluso me comentabas antes, María, que alguno de ellos incluso se le vuelve a examinar en algunas disciplinas, o sea, decir que hay tranquilidad absoluta con que ejercen la profesión con todas las garantías. Sin embargo, 50.000 médicos en los últimos 10 años, pues casi igual a no están del mismo orden de magnitud que los nuevos médicos que se van formando todos los años. Habría que pensar muy bien la planificación en la profesión médica, ¿no, Carlos? Sí, no, efectivamente, la verdad que la noticia es muy sorprendente, ¿no? Lo que denota, o por lo menos como lo interpreto yo, es una falta de rigor a la hora de la evaluación o de realmente ponerle el sello de la homologación en los últimos años. La noticia de que se han rechazado el 80%, pues no es ni buena ni mala, pero desde luego sí que marca un camino un poco más positivo en el sentido de un mayor control o rigor a la hora de establecer los criterios de valoración por parte del Ministerio de Sanidad y que debería reforzarse desde mi punto de vista y de alguna forma tener la garantía que tú comentas, es decir, que los médicos que atienden a la sanidad pública que sean extracomunitarios, la legislación con los comunitarios es un poco diferente, pues de alguna forma, digamos, tengamos la seguridad de que tienen la formación suficiente y la categoría suficiente como para poder ofrecer esa asistencia y que no hay ninguna duda de ello, pero desde luego que tengamos los mecanismos de control adecuados como lo hacemos aquí en España con nuestros futuros licenciados de medicina o como lo hacemos con los médicos comunitarios, ¿no? María, esa es mi opinión. Es un problema gordo. El asunto es primero, si tú en los últimos años has detectado que esto iba camino, que decir, no es una cosa nueva, pero que de repente ahora aparece, y en segundo lugar, ¿qué te sugiere que se podría hacer para que dejara de ser un problema o por lo menos lo afrontáramos? Pues yo creo que es que esto ha cambiado en los últimos 6 o 8 años. Antes no había paro médico y en los últimos 5 o 6 años ya se ha empezado a ver. Y al mismo tiempo ha coincidido con la apertura de más facultades de medicina. Entonces yo creo que en España están saliendo licenciados o graduados, que se llaman ahora, pues entre 5.000 y 6.000 al año, que son muchos, que son las mismas plazas de MIR, más o menos, ya se están equiparando, o sea, tienen las posibilidades de hacerse especialistas estos que salen, pero lo que se está viendo es que ya los que han terminado el MIR este año o la formación especializada no se están colocando. Y entonces sí que empieza a haber un paro médico. Yo creo que lo que no hay es una planificación bien hecha, cuántos médicos vamos a necesitar de aquí hasta el 2020, de qué especialidades, porque sí que los que nos dedicamos a la docencia en la universidad notamos que sobran médicos y sobra formación, no serían necesarios tantos médicos. Tenemos más médicos que en otros países, tenemos más facultades de medicina que en Alemania, con una población muchísimo menor.
¿Con más que Alemania incluso? Sí, mucho más. Y lo que quiere decir que el problema se va a agravar si no se planifica. Sí, y algunos hablan de cerrar incluso facultades de medicina. No sé qué opinará la comunidad autónoma correspondiente con las competencias de materia de educación transferidas respecto a cerrar facultades. Claro, no es fácil porque yo creo que formar a un estudiante de medicina supone un gran esfuerzo económico para las comunidades. Y todas también quieren tener su propia facultad de medicina, pero mucha parte de la formación de medicina es en hospitales universitarios, que no queda bien claro cómo se definen, y el tiempo que hay que invertir en la formación y los recursos que hay que invertir en la formación de un médico. Chema, hemos hablado muchas veces de esto sería una de esas cosas para que la responsabilidad la asumiera de alguna forma el interterritorial o el Ministerio de Sanidad y que le dijera a cada una de las comunidades autónomas pues qué digamos, cupo de médicos podría digamos, graduar cada año. Es que es necesario saber qué volumen de médicos se va a necesitar y tener una programación en el tiempo para tener tiempo para asumirla y que vayan saliendo de las facultades formados estos especialistas. El problema, y más en estos momentos de crisis, es que, como decía María, cuesta muchísimo formar a un médico y encima estamos condenándolos a irse al extranjero a prestar allí sus servicios. Es decir, estamos financiando la formación para que se beneficie de ese dinero que se invierte en España, pues los ingleses o en otros países donde van los médicos formados en España y excelentemente formados. Bueno, también si eso es un acto de generosidad de España, pues está bien, pero por lo menos que seamos conscientes que se hay que saberlo. Bueno, vamos a hablar de un tema muy delicado que ha sido noticia recientemente, y es que la muerte de un inmigrante senegalés en Baleares ha generado un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista por la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles. El Grupo Socialista en el Congreso insiste en pedirle al Gobierno que se restituya la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, mientras la ministra de Sanidad insiste en que la muerte del joven senegalés en Mallorca es un error y reitera que a ninguna persona se le ha negado asistencia sanitaria. Y fue más allá al señalar que si una norma en vigor impidiera la atención sanitaria urgente para alguna persona, independientemente del Gobierno que la hubiera promovido, inmediatamente se procedería a su modificación. La moción de los socialistas se debatirá en la segunda semana de junio. María, tú que tienes, quizá has tenido que enfrentarte a planificación de la asistencia sanitaria. Algunos dicen que se trata de un error. Me cuesta creer que se impida o se niegue a una persona que no tenga papeles una asistencia en un caso de gravedad, ¿no? Yo creo, como ha dicho, parece la ministra, que se ha tratado de un error. Yo creo que se tiene que haber tratado de un error, no tengo ninguna duda. Además, a alguien que parece que lo que tiene es una enfermedad infectocontagiosa que se puede sospechar en un momento, no se le va a negar un tratamiento. Yo creo que ha sido pues, un cúmulo de desgracias y de circunstancias que no ha estado bien gestionado, pero no que sea debido a que no esté financiado, a que el paciente no pudiera pagar la asistencia. En todo caso, Carlos, asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir, que me parece que si solo ha pasado una vez en estos meses no debería haber ocurrido ninguna, pero me parece que habría que tomar en todo caso medidas, ¿no? También es cierto que con personas que tienen todos los papeles pues también ocurren retrasos y malos diagnósticos, porque obviamente no se trata de máquinas infalibles, ni la asistencia sanitaria, ni los médicos, ni los profesionales sanitarios. Sí, no, está claro, y como bien mencionaba María, precisamente el Gobierno también estaba muy preocupado en el tema y de alguna forma de dar cobertura a, sobre todo, las enfermedades infecciosas, porque de alguna forma eso tiene una repercusión después en la población, ¿no? Yo creo que aquí es un tema muy sensible, con lo cual esto se puede malinterpretar cualquier pensamiento, pero hay que hacerse cuestiones, porque yo creo que se hace mucha demagogia con este tema también. Es decir, la cobertura de alguna forma está cubierta y así se ha establecido por parte del Gobierno. Pero yo me hago preguntas y de alguna forma responden pues, a lo mejor a los pensamientos que tenemos, ¿no? Es decir, si estamos hablando de inmigrantes irregulares, yo creo que la primera solución sería regularizarlos en el caso de que haya que regularizarlos. Y si no hay que regularizarlos, entonces la cuestión que habría que plantearse es que entonces no son regulares, o sea, no son legales. O sea, es una cuestión de legalidad, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo, cuando se habla de cobertura o de dar asistencia a toda la inmigración,
Partimos también de un problema del tema del famoso turismo sanitario, es decir, aquí en España hemos tenido un problema de turismo sanitario que se ha atajado precisamente con la medida del Gobierno, y eso de alguna forma ha impactado positivamente también en beneficio económico, ¿no? Entonces, ¿dónde pones el límite? ¿Cómo establecer los criterios? Entonces, debemos pensar esto, es decir, no podemos ser el pensamiento de que España... ¿Hay algún país del mundo, otra cuestión que me haría, ¿no? ¿Hay algún país del mundo que dé cobertura completa a los inmigrantes irregulares? ¿Sea tan generoso como nosotros? La respuesta es no. Te contesto yo, ya que no, efectivamente. Somos generosos, ¿no, Chema? Bueno, no cabe duda que el Sistema Nacional de Salud español es de los más generosos del mundo. Eso no quita para que, por razones de humanidad, aunque sea, una persona que necesita asistencia la tenga que recibir y la vaya a recibir, como ha dicho la ministra. Puede haber errores y lo que hay que hacer es intentar minimizar esas posibilidades de error. Y en cuanto a lo que es el turismo sanitario, pues intentar separar turismo sanitario de países desarrollados por un lado y la atención a personas inmigrantes o sin recursos que pueden por necesitar. otro. Claro, me imagino que este tema lo conoces ampliamente y no te consta ningún colega que haya renunciado en algún momento a tratar a nadie, ¿no? No, y además cuando alguien aparece en un servicio de urgencias con una patología, desde luego va a ser atendido por el personal de enfermería, el personal médico, seguro, sin ningún problema. Luego ya se gestionará cómo puedes o no puedes recuperar esa financiación, pero eso no nos compete a nosotros. Es otro tema. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en este repaso de la actualidad sanitaria. Estén tranquilos porque también a las personas que conocen, obviamente, si no, como decíais claramente, si no están regularizados, lo primero que hay que decir es que se regularicen y que se organicen sus papeles y evidentemente la generosidad de la asistencia sanitaria española va a seguir estando ahí donde debe estar, donde ha estado siempre. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado Gracias a vosotros. en este programa. María López Ibor, gracias de nuevo. Y Chema, gracias también por habernos acompañado en este repaso. Ya lo saben ustedes, si quieren enterarse de lo que ocurre y de su debate, pues aquí los expertos se lo cuentan. Hasta la próxima semana.